Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez forjaremos un cuchillo de cocina aplicando la técnica Sanmai, la cual consiste en combinar dos tipos de acero formando un sándwich. Para esto usaremos dos piezas de acero inoxidable 420 y una de acero al carbono 5160, las cuales se deben limpiar para eliminar cualquier tipo de oxidación. Lo primero que haremos es ordenar las piezas colocando el acero al carbono en el centro y el acero inoxidable en los laterales. Para facilitar la unión de los aceros, hemos cortado la pieza del centro un poco más pequeña, para crear un espacio, el cual rellenaremos con soldadura y así encapsular el material. Ahora procedemos a soldar las piezas para formar una cápsula e impedir la entrada de oxígeno entre las capas. Iniciamos el proceso de forja encendiendo nuestra fragua. Introducimos el material y esperamos a que tome un color amarillo muy claro. Una vez alcanzada la temperatura correcta, procedemos a compactar la palanquilla. En este caso, utilizaremos una prensa hidráulica manual. Este proceso debemos repetirlo varias veces, hasta que tengamos la certeza de que las capas se han unido correctamente. Seguidamente cambiamos el dispositivo de la prensa para empezar a estirar el material hasta obtener un espesor que nos facilite forjar manualmente. Es tiempo de ver las chispas volando. Para esto usaremos un martillo de 3 a 4 libras. Este nos permitirá darle forma a la hoja del cuchillo. Es importante mencionar que estamos forjando un Sanmai de acero inoxidable con acero al carbono. Por esta razón es necesario forjar a altas temperaturas, debido a que el acero inoxidable es más complejo de moldear. Una vez concluido el proceso de caldeo, recortamos el excedente de los extremos y verificamos la unión del material. Ahora realizamos un desbaste superficial para crear un patrón en lo que será el filo de nuestra hoja. Seguidamente damos la forma preliminar del cuchillo, estableciendo la punta y posteriormente la espiga del mismo. Ahora dibujamos la silueta del cuchillo y devastamos hasta conseguir la forma definitiva de la pieza.
Es hora de realizar el templado. Para esto, calentamos la hoja del cuchillo a unos 850 grados y realizamos un temple diferencial sumergiendo el filo en el aceite para obtener la dureza deseada. Luego procedemos a lijar y pulir la hoja del cuchillo, utilizando lijas de diferentes granos. Para revelar el patrón, sumergimos el cuchillo en cloruro férrico por aproximadamente 15 minutos. Así, logramos ver la combinación de los dos aceros. Terminada la hoja, procedemos al ensamblaje de la empuñadura. En este caso utilizaremos micarta de color blanco y negro y uniremos con resina epoxi. Posteriormente lijamos la empuñadura hasta conseguir la forma deseada. Iniciamos con lijas de granos más abrasivos y finalizamos con granos más finos para lograr una textura más lisa al tacto. Finalmente pulimos la empuñadura aplicando pasta de pulir. Y de esta forma concluimos el proceso de forja de este cuchillo realizado bajo la técnica San Mai. Espero le haya servido este tutorial. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Nos vemos en una próxima ocasión.